Muy buenas, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial y listos y preparados para una nueva review completita de este juguetito que tengo aquí. Además, gente, estoy contento por varias razones. La primera de todas, bueno, que hoy os traigo el mejor SSD PCI Express 5.0 del mercado y que además el precio te va a sorprender, quédate hasta el final. Yo ya pensaba que no íbamos a ver uno mejor de lo que ya teníamos, que tenemos SSD generación 5 muy buenos. Si eres habitual en el canal, pues sabes que te traigo todas las novedades, lo mejorcito. Pues oye, Kioxia me ha sorprendido. Y aquí hoy vamos a ver modelos de 2 TB, el Kioxia Xperia Pro G2, que a falta de probarlo al final, tiene pinta de que puede ser de lo mejorcito del mercado. Así que quédate hasta el final porque haremos pruebas de todo y lo veremos. Y el precio, vuelvo a repetir, te va a gustar. Así que como digo, vamos a hacer una review, pruebecitas de absolutamente todo, un unboxing rapidito, te enseño lo que trae, lo montamos en la placa y vemos qué tal funciona. Eso sí, gente, además, contento también, porque este modelo, el Kioxia Xperia Pro G2, casi exclusivamente lo vais a tener a la venta solo en PC Componentes. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor lo ves en alguna otra tienda, que es muy difícil que lo veas, y si lo ves, o te va a poner agotado, o te va a poner que el modelo de 2 TB no lo tiene, o simplemente el precio es desorbitado, porque sí, soy consciente de que los precios de la RAM están muy por encima de lo que hace un año estaba, los precios de los SSD también han crecido muchísimo, pero por eso este modelo, gente, sé que se va a agotar muy pronto y que te va a gustar y que te lo vas a comprar. Así que por ese lado también contento de traeros, oye, pues un SSD que a día de hoy hace muchísima falta, porque bueno, sí, los precios están altos, pero no deja de ser un PCI Express que te va a dar el mayor rendimiento, menor consumo, cada vez la gente necesita más espacio, ¿vale? Ya 2 TB más o menos es lo habitual, porque hay gente pues, que se dedica a hacer fotos, editar vídeos, hay gente que se dedica a hacer streaming, pues toda esa gente lo va a comprar, ¿vale? Y le es necesario ya no solo 1 TB, sino 2 TB, que es lo que vamos a ver nosotros ahora. Así que, dicho esto, gente, para todos aquellos que os interesa al final del vídeo, os guste o lo queráis comprar y queráis colaborar con el canal para que yo te pueda seguir trayendo cositas como esta, pues si quieres apoyar, ya sabes que si utilizas los enlaces que te dejo en la caja de descripción, estarás apoyándome muchísimo. Eso sí, te recuerdo que si lo compras, inicie sesión antes en PC Componentes, porque si no, luego no serviría de nada. Así que nada, gente, dicho esto, nos ponemos a la obra, vamos a hacer un unboxing rapidito, lo montamos en la placa y empezamos a hacer pruebas. Ponte cómodo, que empezamos. Pues bien, aquí tenéis la caja, este Kioxia Xperia Pro G2, modelo de 2 TB, que ahora, bueno, os diré yo todo tema de velocidades que pueda alcanzar, etcétera. Aquí tenemos precinto, hay precinto en los dos lados, así que vamos a pegarle aquí un tajito y lo abrimos. Y lo abrimos con cuidado. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el SSD que viene aquí en este blister. Y esto se saca por aquí. Muy bien. Muy bonito, con ese colorcito rosita de Kioxia. Ok. Aquí tenemos esta pegatina típica, que suele ser de grafeno. Aquí no hay nada por el otro lado. Ok. Y bueno, pues aquí me detengo un momentito para contarte que se trata de un SSD PCI Express 5.0, con lo cual tienes que tener en cuenta eso a la hora de ponerlo en tu placa base, que sea totalmente compatible con la generación 5. Y bueno, es de una sola cara. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir aquí que tiene la pegatina, debajo de la pegatina están todos los chips, y por el otro lado no tiene absolutamente nada, ¿ok?
Esto es interesante, importante que lo sepáis porque, por ejemplo, hay gente que lo necesita o lo quiere para un portátil y si es de doble cara, o no te sirve o te puede dar problemas. Problemas porque a lo mejor lo puedes llegar a poner, pero luego vibra, no es estable y eso te puede generar un montón de problemas. O sea que para portátiles lo mejor es que sea de una cara. Bien, pues este es de una cara, ¿ok? Como digo, estamos generación 5 y la pegatina, como digo, también depende del fabricante. Hay algunos que te la dejan quitar y no pierda la garantía y otros que si la quitas automáticamente la pierden. Este tiene una garantía de 5 años, ¿ok? O luego también tiene 1,5 millones de horas en las que te puede empezar ya a degradarse y empezar a dar algún tipo de problema. Pero en principio tiene 5 años de garantía. Pues bien, gente, este es el SSD y veo aquí en la cajita. Pues bueno, teniendo en cuenta que es un SSD, tampoco espero que venga gran cosa, ¿no? Aparte del propiamente dicho SSD y algún tipo de manual. Ahí dentro ya no hay nada más. Y un manual bastante gordito, varios idiomas, ¿ok? Aquí viene una guía de instalación y cositas, ¿vale? O sea que viene manualito, aquí veis, dibujito, y lo que es el SSD propiamente dicho, pero al igual, gente, que es muy necesario para utilizar un generación 5 que le pongáis un disipador, o bien un disipador pasivo, como puede ser este, muy bueno, de los mejorcitos que hay en el mercado, o si te gusta más uno activo, ¿vale? Que tenga un ventilador, pues le puedes poner el que tú quieras, ¿vale? Pero eso sí, gente, siempre muy recomendable porque estos SSD generación 5 se calientan muchísimo, aunque hay gente que te puede decir: oye, es una maravilla, se calienta muy poco, en reposo no pasa de 25 grados, no pasa de 30, mentira, gente. Para calcularlo en reposo, cuando enciendes el PC, tienes que esperarte 15, 20 minutitos, y ahí es cuando vas a ver la temperatura en reposo, que no van a ser ni 25 ni 30 grados, cuando estés en un generación 5. Luego veremos la temperatura y os las diré, ¿vale? Pero bueno, esto sería el SSD, muy bonito, como digo, en principio con su pegatina. Aquí, como digo, tiene la de RAM, tiene los chips de memoria NAS, lo tiene todo, y por el otro lado pues no tiene absolutamente nada. Y estamos pues delante de una marca, ya digo, poco conocida. La mayoría de la gente va a tiro hecho, que si compra el Samsung, el 9100 Pro, que no es lo mejorcito del mercado ni muchísimo menos, también tienen una review en el canal. Va a las marcas conocidas, las que gastan más dinero. Kioxia, marca japonesa, para el que lo quiere saber, y oye, muy bien por ello, porque esto promete. Así que nada, gente, ahora lo vamos a pinchar. Cositas que tenéis que tener en cuenta de este SSD. En cuanto a velocidades, pues bien, Kioxia lo que nos promete en este modelo de 2 TB es una velocidad secuencial de lectura de hasta 14.900 MB por segundo y de escritura hasta 13.400, que ahora, como digo, veremos. Otra cosa importante, las operaciones de entrada y de salida, las famosas IOPS. Nos promete en lectura 2.250.000 operaciones de entrada y de salida, y en la escritura nos promete 1.950.000 operaciones de entrada y de salida, que está en lo más top, ¿vale? Estos datos a día de hoy son los mejores, están entre los mejores SSD generación 5 del mercado, que como siempre me repito, está el Keystone Fury Renegade G5, que puede ser el mejor, a falta de probar este, y el SN8100 de Western Digital. Esos dos para mí los mejores. Veremos este, si es igual, mejor, o está un poquito por debajo. Y bueno, cositas importantes que tenéis que saber de que está fabricado este SSD, porque lleva lo mejor. Esto está fabricado, lleva un chip, una memoria NAND de Kioxia, la BIC S8, que es la mejor memoria NAND que hay en el planeta. Los mejores SSD generación 5 llevan el BIC S8. El SN8100 lo lleva, el Keystone Fury Renegade G5 lo lleva, los mejores. Y acompañado de la mejor controladora, la más eficiente, la que se calienta menos. Hablamos de la controladora de Silicon Motion, la SM2508. O sea, que lleva el pack, la combinación, el combo, el mejor. Luego, aparte, también tiene un chip de RAM, una caché de RAM para todos aquellos
que os guste, que tenga de RAM sí o sí, la tiene. Y no es una caché DDR4, la memoria que utiliza es DDR4X. ¿Esto qué significa? Menor consumo, mayor ancho de banda y mayor estabilidad a velocidades altas. O sea que tenemos DDR4X en lugar de DDR4 como lleva otros tantos. O sea que a nivel tecnológico esto, gente, lleva hoy en día lo mejor. Luego estarían los chips de micro, que también están entre los mejores, pero lo mejor lo lleva este, ¿ok? Además, la DRAM que lleva, os lo cuento para el que lo quiera saber, es de SK Hynix. Que SK Hynix, en cuanto a fabricante de memoria, es de lo mejorcito del planeta. Pues la DRAM que lleva, ese chip que lleva exclusivamente para mejorar la transferencia y que no tengamos que depender de coger memoria de la RAM del ordenador, pues ese chip de SK Hynix. Y bien, por último ya, cositas que tenéis que saber, pues que esta controladora que os he mencionado antes, que es la mejor, la Silicon Motion, la SM2508, cuenta con una ARM Cortex R8 de 4 núcleos, que funciona como núcleo principal, y ayudado con un ARM Cortex M0, que funciona como un núcleo secundario para todo tema de periféricos, etcétera. Esta controladora está fabricada en un proceso de fabricación de 6 nanómetros, lo más eficiente que hay, y aparte cuenta con 8 canales flash que van a una velocidad de 3600 megatransferencias o millones de transferencias por segundo. Y como dije al principio, aparte de esos 5 años de garantía, tenemos ese 1,5 millones de horas hasta que empieza a notarse la degradación. Y sería un SSD que cuenta con este chip de memoria NAND BigS8, fabricado por Kioxia, que cuenta con una densidad de 212 capas y que también va a una velocidad de 3600 megatransferencias. Este chip de memoria NAND cuenta con una densidad de 212 capas y este modelo en concreto de 2 teras, que es el que estamos analizando, pues tiene una durabilidad de 1400 terabytes escritos. Así que nada, gente, esto es lo más importante que tenéis que saber. Así que ahora, dicho esto, lo vamos a montar rapidísimamente en la placa base y empezamos a hacer pruebas. Así que si no te lo quieres perder, seguimos. Y venga, a la hora de montar una placa base, muy fácil. Lo único que tienes que tener en cuenta es que tu placa sea compatible con PCI Express 5.0 y por 4 carriles. Ojito, que si lo tienes por 2, porque tienes conectado más componentes que restan ancho de banda, no vas a estar aprovechando toda la velocidad que tiene. Dicho eso, lo más interesante es que siempre lo tengas el que está más cerquito de la CPU, ¿ok? Que también lo puedes conectar en el chipset si tu placa tiene varios. Pero bueno, si lo conectas aquí, o para aquellos que vayan a utilizarlo de sistema operativo, pues seguramente el que está más cerquita de la CPU es el que va a venir mejor. Y nada, dicho eso, pues nada, se va a colocar pues como cualquier SSD. ¿Ok? Ponemos ahí, lo insertamos ahí, y ahora cogemos tornillito pequeño. Aquí no voy a descubrir nada que no sepáis, ¿vale? Cogemos el tornillito y lo apretamos, ¿vale? Y listo, ya lo tenemos. Que ya digo que si tu placa base tiene más ranuras PCI Express, la puedes poner, pero asegúrate de que sea PCI Express 5.0 y por 4 carriles. Pues bien, voy a empezar directamente con el tema gaming para ver los tiempos de carga sin andarme con rodeo. Luego veremos todas las demás pruebas que he hecho. Y fijaros que este Kioxia Xperia Pro G2 está en lo más alto, muy cerquita del mejor, del Keystone Fury Renegade G5, y también muy cerquita del Western Digital Black SN8100. Abajo del todo os he puesto la diferencia que hay con un PCI Express 4.0 para que te puedas hacer una idea de la diferencia que puede llegar a haber, que como puedes ver es grande. ¿Qué pasa? Obviamente esto lo vas a notar en cierto tipo de juegos, no en todo. Por ejemplo, de mundo abierto, juegos donde haya que cargar un montón de mapeado,
objetos en pantalla, personajes, etcétera, ¿vale? Todo ese tipo de juegos lo vas a notar muchísimo, como puedes ver en pantalla. Además, otra cosa curiosa, ¿por qué crees que están estos tres, los tres primeros? Porque los tres, gente, como no me cansaré de repetir, utilizan el chip, la memoria NAND de Kioxia, la VIC S8, y los tres utilizan la controladora de Silicon Motion, la SM2508. Por eso estos tres son los mejores para gaming. Pues bien, gente, ahora me voy a meter ya en el rendimiento puro y duro. Vamos a ver hasta dónde llega este excepcional SSD generación 5. Y para ello, lo primero de todo, me voy a ir a la web del fabricante, donde Kioxia me promete que el SSD, el modelo de 2 TB, que es el que yo estoy analizando en este vídeo, pues me prometen que en lectura secuencial tenemos que llegar hasta 14.900 MB por segundo y en escritura hasta 13.400. Si yo cojo los datos, pues vemos que en Crystal Disk Smart me da en lectura secuencial 14.763, es decir, casi lo prometido, esos 14.900, y en escritura casi llegamos a los 13.400, se ha quedado en 13.254 MB por segundo, o sea, excelente. Pero fijaros, si bajamos un poquito hasta las IOPS, las operaciones de entrada y de salida, que el fabricante me promete en lectura 2.250.000, pues vemos que en Crystal Disk hemos sobrepasado esa cifra, ha dado 2.263.000 operaciones de entrada y de salida. Y en la escritura, que Kioxia dice que deberíamos llegar máximo 1.950.000, pues vemos que la escritura en Crystal Disk Smart la ha superado y ha llegado a 2.154.000 operaciones de entrada y de salida. O sea, gente, espectacular, más de lo prometido por Kioxia. Y bueno, luego por último, aquí vemos tiempos de acceso, que está en microsegundos. No os preocupéis, que ahora os lo enseñaré en milisegundos para que todo el mundo lo entienda. Pero en lectura nos ha dado 224 microsegundos, que está excelente, ahora lo veréis. Y en escritura es 235 microsegundos. Como digo, ahora lo veremos en milisegundos, pero como puedes ver, pues tiene un rendimiento excepcional. Bien, pasamos ahora al programa de AtoDisk Benchmark para ver el rendimiento en lectura y en escritura. Para ello, igualmente, volvemos a coger el fichero más grande, 32 GB. Y como podéis ver, aquí lo que hace es desde archivos muy pequeñitos a archivos muy grandes. Y como podéis ver, finalmente abajo del todo, la velocidad más alta en ese fichero 64 MB, pues consigue en lectura 13,9 GB por segundo, es decir, 13.900 MB por segundo. Y tenemos en la escritura casi 13 GB, se queda en 12.45 GB por segundo. Es decir, los datos que hemos visto en Crystal Disk Smart aquí se reflejan, y aquí también nos deja ver la velocidad que tenemos desde archivos muy pequeñitos a archivos más grandes. Así que podemos volver a reflejar que tiene un excelente rendimiento tanto en lectura como en escritura, de lo mejorcito del mercado sin duda. Y bien, ahora aquí en ASSD Benchmark os voy a enseñar esos tiempos de acceso que os dije en milisegundos. Aquí tenéis dos pruebas, una cogiendo un fichero de 1 GB y otro más realista, porque hemos cogido uno de 10 GB, el de la derecha, ¿vale? Estamos hablando de un SSD generación 5 que tiene unas velocidades muy altas, pues nos interesa un fichero más grande. Entonces, en el fichero de 10 GB, para que os hagáis una idea, tenemos la velocidad de lectura y de escritura, que este programa no os fijéis mucho porque utiliza otro tipo de procesos para calcularla y puede diferir bastante de la mayoría de programas más conocidos como Crystal Disk, el mismo Ato que os acabo de enseñar, u otro, ¿vale? En lo que yo me quiero reflejar, incluso más que en el score final, que está entre lo mejor del mercado a nivel, ya digo, global, mundial, sino el mejor. Los tiempos de acceso, fijaros, en lectura tiene 0,014 milisegundos, o sea, un tiempo de acceso súper rápido, y en escritura tenemos 0,0
147 milisegundos, que como podéis ver es mucho mayor que el de la imagen de la izquierda en el fichero de 1 GB, ¿vale? En la prueba de 1 GB tenemos en lectura 0,014 milisegundos exactamente igual, pero en escritura, como el archivo es más pequeñito, pues nos da 0,015 milisegundos para un archivo de 1 GB y en el fichero de 10 GB 0,147 milisegundos, que sigue estando francamente excepcional, de lo mejorcito del mercado, ¿vale? Así que, pues como podéis ver, tiene un acceso muy rápido y unos tiempos de carga excepcionales. Y bien, ahora pasamos al programa de rendimiento de Anvil Benchmark. Como siempre hago prueba, archivo más pequeñito 1 GB y el más grande 32 GB. Y ahora vais a ver que también nos da a las claras que estamos delante del que puede ser el mejor SSD generación 5 del mercado, sin contar el precio. Ojito, gente, quedaros hasta el final, que además el precio os va a sorprender. Mirad, en el archivo de 1 GB ha pasado los 40.000 puntos, 40.372. Y en el archivo de 32 GB ha llegado a los 38.903, rozando los 39.000. Aquí en pantalla también podéis ver más información, ¿ok? Tiempos de respuesta, como hemos visto anteriormente, operaciones de entrada y de salida, velocidad de lectura, de escritura, ¿vale? No me voy a repetir, ahí lo tenéis en pantalla para el que le quiera echar un ojillo. Pero lo que sí que quiero que veáis y enseñaros es que el Western Digital Black, el SN8100, que hasta ahora era de lo más top, de lo mejorcito, pues fijaros, por ejemplo, en el archivo, que lo tengo por aquí, de 32 GB, no llegó ni a 37.000 puntos, 36.894 puntos, cuando aquí hemos sacado 38.903. Y en el archivo de 1 GB saco 38.347 y aquí hemos pasado los 40.000 puntos. Ojito, y estamos hablando que el SN8100 es, como habéis visto antes, está entre los 3 primeros, los más top. Pues, y este lo supera pues bastante bien, pero la cosa no queda ahí, porque también lo podemos comparar con el que podía ser el mejor hasta ahora, el Kingston Fury Renegade G5. Vamos a verlo. Aquí tenemos el Kingston Fury, en este caso archivo de 32 GB, y este vemos que sí está casi a la altura, sacó 38.580, pero el de Kioxia sigue siendo mejor, gente, ojito, 38.900. Y en la prueba de 1 GB 40.143 el de Kingston y 40.372 el de Kioxia. O sea, muy parejo. Se ve que con el de Kingston la cosa está mucho más reñida, pero también lo ha superado. O sea, gente, que estamos delante de lo que puede ser, ya digo, el mejor SSD generación 5. Tengo duda de que vuelva a salir algo mejor que esto, aunque bueno, ya lo veremos. Pero ojito, quédate a ver el precio al final, que vas a alucinar. Y bueno, por último llegamos a la prueba con Passmark, y aquí vemos que supera la cifra o la barrera psicológica de los 100.000 puntos, dando 100.252. Los únicos SSD generación 5 que he visto, que he probado, que pasen de los 100.000 puntos son el Kingston Fury Renegade G5, como ya he mencionado, y el Western Digital, el SN8100. Todos los demás que he probado, ninguno supera los 100.000 puntos. Pues aquí tenemos otro en el club de los mejores, en el club de los favoritos, sacando 100.252 puntos. Y bien, gente, ahora otra prueba importante, porque vamos a ver cómo funciona la caché de RAM. Sí, este SSD, como no podía ser de otra manera, que para eso es de lo mejorcito del mercado, tiene caché de RAM. ¿Y para qué sirve? Bueno, ya os he hablado de esto muchas veces. La caché de RAM lo que hace es que no tengamos que coger ningún tipo de espacio de la memoria RAM que ya tiene el PC, sino que él ya tiene un chip dentro que se encarga de esto, y lo que hace es que la transferencia sea lineal y no tenga ni picos de subida y bajada.
Fijaros, además la prueba yo la hago con archivos muy grandes, para que veamos hasta qué punto se agota o no se agota esa de RAM, ¿vale? Fijaros, un archivo de 116 GB, que esto no es lo que tú vas a hacer normalmente. Tú a lo mejor lo que vas a copiar pues son archivos de 5 megas, 10 megas, si me apuras 5 GB, 10 GB, ¿vale? Pero no de 116, esto no es lo habitual. Pues con este es el que voy a hacer la prueba. Me lo copio y lo vamos a pegar aquí. Fijaros, si no tuviera caché de RAM, si tuviera HMB o Host Memory Buffer, esto que estáis viendo ahora no sería tan lineal, sino que tendría picos de subida y bajada constantemente y no tendría esta velocidad lineal. Tendría una velocidad muchísimo más baja y en el momentito que la caché se hubiera agotado, o esa caché que coge de la RAM del PC, automáticamente la velocidad se va abajo y se para. Fijaros cómo va de bien la caché de RAM de este SSD. Así que en esto otra maravilla. Copiado. Y por último, y no menos importante, tenemos que hablar de la temperatura, porque sí, este SSD generación 5, este Kioxia Xperia Pro G2, a nivel de temperatura es una maravilla porque se calienta muy poquito, y más teniendo en cuenta que estamos delante de un PCI Express 5.0. Aquí, como veis en pantalla en la gráfica, las pruebas se han hecho con una temperatura ambiente de 19 grados. La temperatura que alcanza en idle, como ya he comentado anteriormente, 38 grados. Cuando diga la gente que un SSD no ha pasado de 25, de 30 grados, generación 5 hablo, ojito, no es cierto, gente, es mentira. Para tú saber la temperatura que tiene un SSD en idle, en reposo, tienes que dejarlo una vez que enciendes el ordenador 15 o 20 minutos. Porque claro, si yo tengo el SSD congelado y enciendo el PC, obviamente me va a dar una temperatura muy baja. Tienes que dejarlo un rato. Y ahí es donde tú puedes ver la temperatura en reposo, ¿bien? Pues aquí 38, que está muy bien, está francamente bien. Luego en carga leve pues significa todo lo que tiene que ver con copiar archivos, gaming, edición de vídeo, ¿vale? Cositas cotidianas del día a día, 52 grados, que sigue estando muy bien. Y luego ya si le haces mucha carga, pruebas de estrés, pones muchísimas cosas a ejecutarse, a transferir, a copiarse, 60 grados. Que ya digo que es una línea roja muy aceptable siempre y cuando estamos hablando de que no son tareas del día a día, sino es darle caña hasta qué punto ver que llega. Y esto también, gente, estas temperaturas están hechas con un disipador pasivo bueno, de buena calidad. Así que siempre que estéis con un generación 5, tener o bien un disipador pasivo o activo, si te gustan que tengan ventilador, o por lo menos, al menos que tenga tu placa base ya venga con un disipador, ¿vale? De serie, de fábrica. Ese disipador que te puede venir con la placa base, si es un disipador buenecito, también te va a servir, ¿vale? Y no tendrías que comprarte ningún disipador pasivo aparte. Pero que esto está hecho con un disipador, porque si no las temperaturas serían bastante más altas. Y bien, gente, ¿por qué os digo que no es que solamente sea el mejor SSD a nivel de rendimiento? Fijaros el precio que tiene, modelo de 2 TB, 279,95. Y tú dirás, bueno, pero esto es tan bueno, es tan malo. Pues bueno, teniendo en cuenta los precios que tenemos hoy en día, los SSD, pues mirad, tenéis el SN8100, modelo de 2 TB por 520 euros, ¿vale? Luego tenéis el Keystone Fury Renegade G5, modelo de 2 TB, 428 euros. Lexar NM 1090 Pro, 431 euros. Crucial T705, que este modelo es de febrero del 2024, es antiguo, ¿vale? Todos los demás que os he dicho son del 2025, 439. O sea, estamos hablando de que todos cuestan prácticamente el doble. Y tú dices, bueno, pues me compro un generación 4, porque bueno, no va a haber tanta diferencia y me ahorro un dinero. Mira lo que vale el Samsung 990 Pro, 285 euros. O sea, este te cuesta más que este, y el Kioxia Xperia Pro G2 es infinitamente mejor en absolutamente todo.
O sea, gente, ahora es el momento de comprarlo. Como habéis podido ver, se trata de el mejor SSD a nivel de rendimiento y a nivel de precio, y por mucho. O sea, que no tiene ahora mismo ningún tipo ni de rival ni de competencia. Y mientras sigan los precios altos en cuanto a SSD, pues ojalá que este permanezca con este precio durante mucho tiempo y os podáis aprovechar. Además, gente, os recuerdo también que como usuario de PC Componentes, a partir de 50 euros el envío es totalmente gratuito y todo lo que es en península te lo hacen en 24 horas. Así que aprovechalo. Y bien, otra cosa interesante que mucha gente le da importancia es que Kioxia también te da su propia utilidad para tú ver en cada momento cómo va tu SSD. Nuestro Kioxia Xperia Pro G2. Aquí veis, aquí tienes la utilidad, la podéis descargar sin ningún tipo de problema desde Kioxia, desde la página web del producto. Y aquí, pues como veis, nos da un poquito de información. La aplicación muy sencillita. Aquí nos da el modelo, la unidad donde lo tengo, el espacio libre que tengo ahora mismo que me queda, de los 2 terabytes. Aquí me dice que está en un estado óptimo, 100%, no hay ningún tipo de problema. Aquí abajo me dice también la temperatura, que ahora mismo está en 39 grados. De hecho, fijaros aquí, es curioso, y además está guay, porque aquí veis que me marca el punto en el que ya la cosa es crítica. De hecho me dice, mirad, 50, 60, 70, o sea, hasta 80 y un poquito más de 80 me dice que no es preocupante, ojito. Pero bueno, no es recomendable. Ponerle un disipador a ser posible y no dejéis nunca que llegue a ser posible ni a 70. Porque a mayor temperatura, mayor va a ser la degradación y el rendimiento va a caer, va a ser peor. Pero bueno, aquí tenéis también la temperatura. Y aquí abajo pues me dice que es un PCI Express, la interfaz 5.0 por 4 carriles con 32 gigatransferencias por segundo. ¿Esto qué significa? Pues bueno, el máximo teórico del PCI Express 5.0 son 32 gigatransferencias por segundo, son 4 carriles por 4, pues nos da un total de 128 gigatransferencias por segundo, o lo que es lo mismo, 128.000 millones de transferencias de datos por segundo. O sea, una locura. Y el PCI Express 6.0, pues esto lo doblaría, pero esto es el máximo teórico que llegamos en la generación 5. Luego, por ejemplo, aquí tenemos para actualizar el firmware, que me dice que está actualizado. Aquí nos dan una tablita interesante con, por ejemplo, los datos que tenemos ya leídos, los datos que tenemos ya escritos, si tenemos algún warning, algún peligro. Aquí vas a ver un poquito todo el tema de cómo va el dispositivo. Aquí sí tenemos algún tipo de alerta. Y aquí pues lo que sería los datos del dispositivo. Ok, modelo de 2 terabytes, Kioxia Xperia Pro G2, PCI Express, ¿vale? Un poquito de información. Aquí otra vez la temperatura. Y aquí por si lo queréis formatear. Y bueno, pues aquí ya pues te analiza el sistema. Aquí me muestra por ejemplo la placa base, la X870 euros Elite Wi-Fi Ice. Me dice que estoy utilizando un Ryzen 7 9800X 3D, etcétera, ¿vale? Pero bueno, con lo que nos tenemos que quedar es con nuestra información del disco para ver en todo momento el estado en el que está. Y nada, pues que sepáis que tenéis también su propia utilidad que te da el fabricante. Pues gente, llegamos al final del vídeo y sin miedo a equivocarme, sí, se trata del mejor SSD generación 5 del mercado. Además, lo tenéis en PC Componentes a un precio de derribo. Es decir, que esto, seguramente, si no te das prisa, esto se va a agotar muy pronto. Además, estamos hablando de modelos de 2 terabytes, que precio por bit te interesa mucho mejor que el modelo de 1 terabyte, y es que el precio que hemos visto que tiene actualmente, 279 euros, es muchísimo más bajo que cualquier otro SSD de generación 5 que se precie, o por lo menos de los mejores, de los respetables, que pasan todo 300, 350 euros y 400 euros muy fácil. Y como te he enseñado también, incluso los de generación 4 cuestan más que este. Un 990 Pro cuesta más caro que este. Así que, ¿no merece la pena? ¿No te sale más rentable? Pues sí, gente,
mucho más rentable. Además, para todo aquel que sea un entusiasta, quiera tener lo mejor, pues esto es el mejor SSD PCI Express 5.0 que ahora mismo en el mercado, en cuanto a temperatura, en cuanto a consumo, en cuanto a rendimiento, acompañado del precio, y luego también, por ejemplo, para todos aquellos tema gaming, ya habéis visto, ¿vale? Los tiempos de carga, si eres, por ejemplo, de los que les gustan los de mundo abierto, que hay que cargar muchos mapas, juegos multijugador, que hay que cargar muchos personajes, muchos objetos en pantalla, para todo ese tipo de juegos te va a venir fenomenal. Y luego, en cuanto a lo que es sistema operativo, carga de aplicaciones, edición de vídeo, transferencia de archivos, sobre todo si son archivos grandes, pesados, chiquititos no lo vas a notar de este a un generación 4, pero el rendimiento está ahí, gente, que lo pueda ya sacar más o menos partido va a depender del uso que tú le des, pero hoy en día, por este precio, ya digo que merece muchísimo la pena y se va a agotar, estoy convencido. Así que, gente, si todos aquellos que os ha gustado queréis colaborar con el canal, ya sabéis, tenéis abajo el enlace de compra PC Componente. Si lo utilizáis me apoyaréis muchísimo, eso sí, gente, recordad iniciar sesión antes de utilizarlo, porque si no, no serviría. Y por lo demás, pues yo espero que os haya gustado este vídeo, este cacharrito, que lo disfrutéis, gente, y si me entero de alguno que merece la pena, pues pasará por el canal sin ninguna duda. Gente, nos vemos pronto, nos vemos, bye, bye.